están ustedes? Invitados de lujo en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Estaremos con Gustavo López, consultor de la Fundación Producir Conservando, que acaba de presentar una prospectiva al año 2027, 10 años por delante, sobre la evolución de la producción agrícola en la Argentina. Estará con nosotros desmenuzando todo lo que se planteó en la presentación de este trabajo. Conversaremos también con Pedro Viñó, presidente de APRESID, que acaba de lanzar su congreso bajo el concepto de Kairos, muy interesante. Vamos a ver cómo lo explica, de qué se trata y qué es lo que podemos esperar en este think tank anual del sector de la vanguardia agropecuaria argentina. Estaremos también con Martín Pazman, presidente de Valmont, equipos de riego Valley, con próxima fabricación de los pivotes en la Argentina, un tema interesantísimo para poder desmenuzar. Creo que el riego necesita una perspectiva y Martín nos la puede dar. Y una nota sorpresa con un gran amigo de toda la vida que acaba de jubilarse, pero que es el hombre que ha fotografiado la segunda revolución de las Pampas. Entonces, estos son los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición especial de El Campo, la Industria Verde. Ahora vas a barrer a las malezas de tu campo. Llegó Fortaleza, el nuevo graminicida selectivo de Samba. Entérate más en www.valorsamba.com.ar. Agricultura consciente. El río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF. We create chemistry. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, con el evento de la semana, que es algo que ocurre cada 5 años, cuando la Fundación Producir Conservando presenta su prospectiva. En este caso, mirando qué es lo que puede pasar, cuáles son las proyecciones al 2027. Un trabajo que presentaron Gustavo Oliverio y Gustavo López. Gustavo está aquí, Gustavo López está aquí con nosotros, pues son dos Gustavos, para desglosar un poquito lo que fue esta presentación. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué decís, Héctor? Sí, en realidad es algo que repetimos cada 5 años para darle un poco de tiempo, digamos, como la proyección merece. Y arrancamos por allá por el 2002. Sí. Recordarás que por esos años estábamos rondando las 65, 70 millones de toneladas. Y nos planteábamos un horizonte hacia el 2010 de 100 millones de toneladas. Sí. En realidad pocos nos creyeron, sí. Bastantes pensaron que estábamos muy locos, pero bueno, llegó el 2010 y llegaron las 100 millones. Estaban. A pesar de todo. A pesar de todo, justamente, porque nos hacíamos una serie de planteos de las cosas que deberían pasar para llegar a esos 100 millones. Muchas de ellas no se cumplieron, pero llegamos a los 100 millones. Quizás en un marco diferente de lo que fue la estructura de la producción. Sí. O sea, éramos más optimistas en algunos, caso Girasol, más pesimistas en otros, pero bueno, terminó siendo las 100 millones. Esto lo fuimos reiterando cada 5 años, como vos bien decís, y este año nos tocaba, digamos, armar algo con miras a mediados de la próxima década, 2027. Y bueno, a partir un poco de toda la información disponible, llegamos a una hipótesis que en realidad viene a confirmar lo que planteábamos en el último quinquenio, un horizonte de crecimiento en el área cercano a los 42 millones de hectáreas. De las 35 actuales. De las 35 actuales, 35, 36, como total sembrado, ¿no? Sí. Independiente de lo que se ocupa o no, en el marco de lo que es el doble cultivo. Y una estimación de producción que en alguna medida es como que a partir de muchas de estas últimas proyecciones de los últimos años se empezó a manejar esa cifra, pero que hoy efectivamente la estamos corroborando, si lo querés llamar así, en torno a los 160 millones de toneladas. Sí. Esto implica, digamos, básicamente una soja que se termina consolidando en el tiempo, cercana a los 75 millones aproximadamente. De los 57 de este año, de digamos. los 57, 58. Sí.
un maíz que también toma una posición bastante dominante, y bueno, y el resto acompañando. En realidad, lo que pasa es que venimos de unos años donde en realidad ha habido una caída sustantiva, ¿no? Sí. Del área, de algunos cultivos en particular, de lo que fueron los cereales en general y el trigo en particular. Sí, vos mencionaste una palabra que yo también he usado mucho últimamente, que es estancamiento. Totalmente. Estuvimos 4 o 5 años estancados, después de llegar a las 100 millones. Sí, creo que, digamos, si uno depende cómo lo quieras medir, pero es el último quinquenio anterior al cambio de gobierno, hemos estado en torno a los 100 millones Sí. de toneladas de producción, quizás un poco más bajo el área, Sí. Lo cual pone de manifiesto que bueno, tampoco hubo demasiada tecnología Sí. en el sector, ¿no? Pero Y bueno, empezamos a crecer de nuevo empezamos a y crecer. estamos entonces en los niveles que ustedes habían pronosticado Exactamente. para el 2015-2016, Sí, estos sí. 120 millones. Un poquito, sí, bastante cercanos a esos. Sí. En general yo siempre evalué digamos, estas proyecciones como muy conservadoras, muy Conservadoras. serias, ¿no? Ujú. Y la realidad fue que Se fueron correspondiendo con el tiempo. Se fueron correspondiendo. Quizás, insisto, puede cambiar un poco el mix de la producción hacia uno o hacia otro producto, pero creo que estamos bastante cerca de esos niveles. El gran interrogante, en realidad, más que la proyección propiamente dicha, es cómo vamos a manejar esos volúmenes, Sí. ¿no? Sí, y los nos problemas- planteábamos en el 2002 para el 2010, Sí. los famosos 100 millones, Sí. y en realidad desde los 100 millones en adelante, vos sabés bien, estamos hablando de la última década, no hubo cambios significativos en la infraestructura Sí. del sector. No, lo estamos haciendo de manera muy precaria. Muy Digamos, la precaria, producción crece claro. y la proyección es que va a hacer falta mucha infraestructura para no Totalmente. colapsar Sí, con... sí. Sí. Y ahí dentro de lo que es la infraestructura propiamente dicha, hacemos, digamos, una división entre lo que es los cuellos de botellas, digamos, más serios, que para mi gusto es el transporte y el almacenamiento, y aquellos otros que van acompañando en alguna medida lo que es el crecimiento de la producción, que es la industria Sí. y la logística portuaria, que yo creo que se han ido ayornando perfectamente. La industria, sobre todo la de procesamiento de Sin lugar a oleaginosas de soja, Sí, sí. acompañó con creces, Con digamos. creces. Estuvo siempre por Exactamente. encima del aumento Siempre de la por producción. encima. Bueno, esperemos que le llegue el momento de la compensación, ¿no? Hay un punto, un highlight de tu presentación respecto a la superficie sembrada, que me parece que vale la pena meterse un poquito adentro de eso, ¿no? Que es crecimiento de las 35 a las 42 millones de hectáreas. Son 7 millones de hectáreas más. Sí. ¿De dónde salen? Mira, la primera de las estimaciones, nosotros éramos mucho más optimistas en las regiones extrapampeanas. Sí. Hubo un crecimiento, no cabe ninguna duda, en esa zona, básicamente en el NOA y en el NEA también que acompañó. Pero hoy te diría que en particular estamos pensando que va a haber un incremento respecto al actual nivel de siembras de casi un 20% en la propia región pampeana. Ajá. Y dentro de la pampeana, en Buenos Aires estaría creciendo entre un 35-40%. ¿En qué Lo cual, lugares? Mira, hay parte, digamos, depende el producto, pero creo que se está expandiendo, digamos, se está intensificando en toda la provincia, con expansiones en el oeste y en el sur. Y en ese sentido yo creo que, digamos, se rompe un mito, ¿no? Porque uno piensa que Buenos Aires es eminentemente agrícola, que la frontera, digamos, de la agricultura a costa de la ganadería ya se logró, y no es tan así. Sí, Sobre todo en los últimos años, ¿no? Donde hubo una política en la anterior administración bastante particular que llevó a que muchos redujesen sustantivamente el área sembrada a partir, como planteábamos en el seminario, de la incertidumbre no de los precios ni siquiera de la venta. Sí, No sí. sabía el productor si podía o no vender su producción. Sí, sí. Con lo cual muchos terminaron cambiando en algunos casos, orientándose hacia otros productos, pero bajando, digamos, el nivel Desintensificando. Totalmente, Sí, sí. totalmente. Y hoy se puede avanzar de nuevo en eso. Y por otro lado, hay algo que por ahí no se menciona, pero me parece que es muy importante, que es que si se hacen las obras, Sí. digamos, que están prometidas y que aparentemente, así como se está haciendo un poco la infraestructura vial de nuevo, si llegamos a sanear, ¿no?, la cuenca del Salado, resolver los problemas del oeste y demás, yo creo que ahí podemos Todavía, estabilizar. Sin duda. Sí, puede seguir creciendo. Es así. Mira, en realidad el famoso tema del horizonte
productivo, llamémosle desde el punto de vista de la superficie, nosotros nos hemos basado en un viejo trabajo del INTA de uso y aptitud de los suelos, que marcaba un horizonte de hasta 60 millones de hectáreas, con sus bemoles. Obviamente, en la medida que seguís incorporando hectáreas, obviamente tenés menores niveles de rendimientos, depende el grado de rotación de las áreas. Hay que cuidar la rotación mucho obviamente, más. Porque, sí. Pero digamos, un horizonte que parece bastante plausible, viable. Sí, y máxime cuando uno plantea 40, es decir, no mucho más de un 70% de lo previsto. Gustavo, me acuerdo de un congreso de ACREA, creo que del año 83, que se titulaba ¿Producir más para qué? O sea, podemos producir todo esto. ¿Tenemos mercado? Sí, yo creo que sí. De todas formas aparecen algunos interrogantes en los productos. Y ahí me remito, digamos, al último seminario donde también colaboré en su momento con la gente de Federación de Acopiadores, que era todo trigo. Sí. Y donde se planteaba la hipótesis, bueno, volvimos con el trigo, volvemos a ser los grandes productores trigueros. Y se planteaba hasta un eslogan de decir, ¿por qué no ponemos 20 millones de toneladas, 6 millones de hectáreas? Y la idea fue, ¿vale la pena? O sea, es interesante dedicarse a un cultivo donde está fuertemente atomizado, donde los mercados son muy competitivos y donde existe un abanico de oferentes muy grandes, con lo cual tengo ciertas dudas. No tan así cuando uno piensa en términos de un maíz, que seguramente vas a tener un doble propósito claro si en realidad se persigue ese concepto del valor agregado y la transformación, y la soja que evidentemente sigue traccionando en el mundo. Sí. Vos lo sabés bien, somos 3 los jugadores, los americanos, los brasileños y no mucho más. En el caso del trigo, que estamos muy sesgados y me parece bárbaro estar apuntando a calidad porque es lo que se puede vender, pero también quizá tengamos que empezar a pensar en otro trigo que tenga un destino totalmente distinto. El mismo destino energético que va a tener una parte del maíz, ¿no? Que además es digamos, una parte de la demanda que no es menor. Es feed, por supuesto. Y ese feed, depende de los años, puede fluctuar entre el 15 y el 25%. Yo he visitado plantas de etanol en Francia a base de maíz y en Canadá también, a base de trigo. Sí, tal cual. No, porque en realidad todos pensamos trigo y lo asociamos al pan. Sí. Y no es tan así, o sea, los consumos para forrajes son realmente importantes. Pero bueno, habrá que pensar cuál es la mejor ecuación, pero me da la impresión, y lo plasmamos en alguna medida en esta proyección, que el sesgo hacia los oleaginosos es inevitable. Probablemente bajemos la relación tan sesgada que teníamos hoy, de un 70-30 a favor de este grupo de cultivos, a un 60-40, digamos así, pero no mucho más. Es difícil pensar en otros esquemas de productivos, ¿no? Una cosa que eclosionó en estos días también a partir de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París es, ¿se le ocurrió a este señor Trump además empezar a desarmar la política de biocombustibles de Estados Unidos? Sí, en realidad parecería bastante loco, ¿no? Eso en algún momento lo hemos charlado, sobre todo porque en realidad gran parte de esa política la definieron los propios americanos, ¿no? Sí. O sea, hace unos cuantos años. Yo el otro día creo que estábamos charlando al respecto, se planteaba, digamos, los nuevos usos de los granos, y aparece el concepto de los biocombustibles como una salida muy elegante para reducir gran parte de los subsidios internos de los Estados Unidos y obviamente destinar parte de esas erogaciones a otro tipo de cosas, que fue coincidente con el tema, bueno, Afganistán y todo el conflicto. Necesitaban no gastar plata en el sector y derivarlo a otro lado, y que lo siguieran pagando los consumidores. Así que yo no estoy tan convencido, por un lado. Por otro lado, sería nefasto. Estamos hablando de volúmenes muy importantes. Ojalá no suceda. Esperemos que no suceda, y no solo eso, sino que tampoco nos limiten el ingreso de nuestros biocombustibles a un mercado que en realidad no deja de ser relevante, ¿no? Sí. Juntamente a la Unión Europea. Yo creo que son dos cosas, que sigan comprando biodiesel argentino, pero si no compran biodiesel argentino, que hagan biodiesel ellos, porque lo peor sería que ni una cosa ni la otra. Exactamente, eso generaría una cantidad de stock enorme, y ahí sí yo creo que se deprimen notablemente los precios, en un marco donde ya tenemos stocks que no son menores, ¿no? Por supuesto. Quizás diferente a la situación de los años 80, donde teníamos otro marco de mercado y además otra puja de intereses entre los europeos y los americanos. Pero no sería para nada deseable. No va a ocurrir.
Esperemos que no. Muchas gracias, Gracias Gustavo a vos. López, por estos comentarios, por haber referido un poco lo que fue esta presentación de la Gracias a Fundación vos. Producir Conservando. Enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. A lo largo de los años, muchas cosas pueden cambiar y hay otras que no. La calidad, la innovación y el compromiso de seguir construyendo junto a vos la historia del campo argentino. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Continuamos en el campo, la industria verde. Ahora vamos a conversar con el presidente de APRESID, nada menos, Pedro Viñó, que acaba de lanzar su congreso bajo un concepto que me parece muy interesante traer aquí a la industria verde para tratar de desmenuzarlo y ver a dónde queremos ir, Pedro, con esto de Kairos. Sí, la verdad que nosotros siempre tratamos de ponerle una impronta al nombre que vaya un poquito más allá y que nos invite a reflexionar y a pensar. Kairos era un dios griego. Había dos dioses griegos que tenían que ver con el tiempo. Uno era Cronos, que medía el tiempo cronológico justamente, que tiene que ver con lo cuantitativo, y Kairos tenía que ver con lo cualitativo, ¿no? Y la calidad del tiempo. Nosotros estamos convencidos que el tiempo que nos toca vivir, nuestra generación, nuestras generaciones, digamos las que convivimos, 3 o 4 generaciones que convivimos, vivimos un tiempo distinto, porque en definitiva, como nunca antes, las decisiones que tomemos van a hacer que las generaciones que vengan tengan viabilidad o no, ¿no? Por la presión que están sufriendo los recursos con los que contamos. Por lo tanto, entendemos que es un tiempo distinto y hay que ponerle mucha responsabilidad, mucha ciencia, mucha cabeza a las decisiones que tomamos. La bajada es el tiempo de los nativos sustentables. Los nativos sustentables. Y eso tiene que ver con que cuando nosotros empezamos a producir, las ideas de la sustentabilidad estaban vivas. Sí. De hecho, en el Congreso vamos a conmemorar una reunión que hizo el INTA en el año 77, donde varios de nuestros pioneros estuvieron allí, que empezaban a hablar de siembra directa y demás. Eso nos hace nativos sustentables y eso al mismo tiempo nos genera la responsabilidad de tomar decisiones en relación a lo que somos. Somos nativos sustentables y bueno, tenemos que hacernos cargo. Es notable porque yo me formé a fines de los 60, principios de los 70, ¿no? Como agrónomo, y la verdad que hemos recibido ya en la facultad, digamos, un baño de sustentabilidad, ¿no? No sé si venía ya con la cuestión que habíamos heredado del Servicio de Conservación del Suelo de Estados Unidos, donde Jorge Molina, ¿no? Nos hablaba mucho de todo eso, las tormentas de arena que se habían llevado parte del Dust Bowl en Estados Unidos, y acá eran tiempos también de tormentas de arena en el oeste, ¿no? Totalmente, bueno, eso dispara la creación de ACREA tiempo antes y después de APRESID, ¿no? Absolutamente, los problemas de erosión son los que han disparado la creación de estas instituciones. Por ahí me gustaría agregar, Héctor, que junto con el 25º, que es toda una cifra, Congreso de APRESID, este año es el 25º. Boda de plata. Y al mismo tiempo y en el mismo lugar y en el mismo evento, vamos a hacer el 7º Congreso Mundial de Agricultura de Conservación por primera vez en el Cono Sur. En este evento somos anfitriones junto con CAPAS, que es la Confederación Americana de Asociaciones para la Agricultura Sustentable, para que la gente entienda, son instituciones parecidas a APRESID en Brasil, Uruguay, Paraguay, que formamos CAPAS. Así que va a ser un congreso bien distinto, con un toque importante en cuanto a lo internacional y la proyección. Va a venir mucha prensa del extranjero, muchos productores del extranjero. Va a ser muy interesante los pasillos porque, además de lo interesante que es habitualmente, donde uno se encuentra con amigos y se dicen y se cuentan un montón de cuestiones,
Esta vez vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con productores de todas partes del mundo preocupados con la forma de producir, porque viene el 7º Congreso Mundial de Agricultura y Conservación, y enriquecer una mirada bien global de lo que está sucediendo en este aspecto. Yo creo que es un momento muy particular, porque después del Brexit de Trump respecto de los acuerdos de París, yo creo que la cuestión de la sustentabilidad y del cuidado del planeta va a ir increyendo, ¿no? Y nosotros creo que tenemos que pegar un puñetazo en la mesa de una vez por todas, decirle vengan todos por acá y escuchen, porque estamos haciendo las cosas bien. Nosotros lo vemos como una enorme oportunidad de contarle al mundo qué es lo que está sucediendo en el Cono Sur y en Argentina sobre todo, en cuanto a la revolución que ha habido en lo que tiene que ver con producción sustentable, en lo organizacional, en lo institucional, ¿no? En distintos aspectos y ámbitos. Insisto. Casi desesperación por mostrar que estamos metidos en esto de las buenas prácticas agrícolas, que es casi un deber, es algo que nos carcome en nuestro interior, ¿no? Nos pasa, Héctor, que salimos al mundo y por distintas cuestiones, obviamente nosotros siempre pasamos nuestro avisito, y cuando pasamos el avisito, que somos una institución, que hace casi 30 años estamos trabajando en esto, enseguida se te acercan y dicen, yo quiero hablar con ustedes, a mí me interesa que me cuenten qué es lo que están haciendo. Esto claramente muestra una demanda del mundo y de los decisores que empiezan a poner foco en estas cuestiones a partir del cambio climático, la seguridad alimentaria, y ahí nosotros tenemos liderazgo a nivel mundial, no tenemos que hacer cargo de esto y tenemos que ver de qué forma podemos aprovecharlo muchas veces pensando en ese 30% de ciudadanos que la pasan muy mal, y ahí hay grandes oportunidades para todos ellos. Pero esto va el 1 día de agosto. Del 1 al 4 de agosto después en el Metropolitano, en Rosario. Después de Palermo, seguidita. En el Centro Metropolitano de Rosario. Exacto. Ahora, no todo se circunscribe a esta cuestión que parece un poco abstracta, digamos, ¿no? Un grito de sustentabilidad ante el mundo. Me parece que hay bajadas a tierra, rubro por rubro. Bien concretas, sí. Bien validadas por la ciencia con sus protocolos y con sus datos, ¿no? Convengamos que nosotros aprovechamos el Congreso para mostrar todos los trabajos en red que tenemos con distintas organizaciones, y es el momento como productores de ir a ver en qué están esas herramientas y cuáles son los datos concretos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema Chakras, el programa nuestro, que es investigación aplicada a campo, y ahí todos los años tenemos nueva información muy valiosa. Con todos los protocolos científicos tratamos de que las personas que llevan adelante las chacras hagan un doctorado o una maestría con todos los protocolos científicos, justamente para que a través de la ciencia validada tengamos herramientas concretas que digan este es el camino, ¿no? Y que nos enseñen, ¿no? Convengamos que en 1 gramo de suelo hay 10.000 millones de seres vivos, más seres vivos que habitantes en el mundo. Tenemos que aprender mucho. En 1 gramo de suelo. En una cucharadita, en 1 gramo, casi 400.000 especies, es lo más diverso que uno se puede explicar. Entonces, ahí tenemos muchísimo para aprender. Bueno, estamos empezando a abrir esa puerta, tenemos un camino enorme por delante. Muchas de esas herramientas que vamos conociendo las vamos a mostrar. Pedro, conversando contigo, siempre surge la inquietud de cómo buscar que se entienda un poquito más esto que está haciendo el sector, digamos, por lo menos la vanguardia del sector, y yo creo que la mayoría que va metiéndose en esto. Pero hay como una grieta, palabra de moda, entre este accionar y la percepción pública. Totalmente. ¿Qué pensás que se puede hacer o que podemos hacer? Nosotros, con los recursos que tenemos, intentamos llevar nuestro mensaje a distintos lugares. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Aula Apresit, que en definitiva Aula Apresit, que nace básicamente en mirar los manuales de texto de nuestros hijos y horrorizarnos con algunos mensajes que hay allí. Decimos, nosotros tenemos que ir a contar nuestra historia en primera persona, porque nosotros somos los productores y estamos más que involucrados porque nuestros hijos viven en el campo y están a metros de los cultivos que algunos creen que tanto daño hacen. Entonces vamos a contar nuestra experiencia y arrancamos por los colegios y terminamos en las legislaturas, ¿no? Porque al final nos dimos cuenta que mucha gente no tiene por qué saber qué es lo que ha pasado con toda esta revolución. Y bueno, entonces tratamos de meterle un lenguaje coloquial y comunicar. En el agro no somos muy buenos en esto, tenemos que hacernos cargo. Es un desafío muy grande. Estamos en eso, se aceptan ayudas de todo tipo. Somos conscientes de que no somos especialistas en la materia. También estamos muy atomizados, y hay que decirlo, ¿no? Tenemos mucho camino por recorrer.
el esfuerzo lo estamos tratando de hacer, obviamente, mucho por mejorar. Da trabajo y ha calado muy hondo un discurso antitecnológico en general. A mí también me han invitado ahora de un colegio de la Ciudad de Buenos Aires, del centro de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón, y me agarro la cabeza porque cuando viene, me dicen, che, ¿podés venir a dar una charla a los alumnos? Encantado. Y después viene un poco el contexto y dice, bueno, a ver, la producción con agrotóxicos y transgénicos. Sí, sí. Y dice, bueno. Pero inmediatamente que uno se sienta y se pone un poquito del otro lugar, entiende. Sí, sí. Y el otro al mismo tiempo, cuando uno lo ve que es una persona de carne y hueso, que tiene su familia en el campo y que dice, claro, ¿cómo va el tipo a exponer a sus hijos algo que... Y bueno, y ahí se empiezan a generar puentes y el diálogo, en definitiva, es la herramienta más eficiente que tenemos para esto. Aceptamos esos desafíos, nos encantan, está buenísimo y toda la vida estamos tratando de comunicar, sin forzar, tratar de entender el punto de vista del otro. Y en el Congreso lo vamos a mostrar, ¿no? Vamos a hablar de Aula Presid, vamos a hablar de comunicación, que es una materia justamente... que para nosotros nos devela, ¿no? Sí. Por esta percepción, entonces es un camino que tenemos que recorrer sí o sí y nos hace falta meterle mucha cabeza. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos hoy en el campo La Industria Verde. Por supuesto, acompañaremos en el Congreso de APRESID, como lo hacemos todos los años, es imperdible, es el verdadero think tank anual del campo. Muchas gracias a vos, Héctor, por invitarnos siempre y permitirnos difundir lo nuestro. Seguiremos. Enseguida continuamos en el campo La Industria Verde. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Toma, chavala. ¿Me prestás? ¿Cómo negarle algo a mi cuñado? Sos un capo. Mirá que está recién afilada. Vos sabés la diferencia que hay entre una STIHL y las demás. La mejor calidad y tecnología para el uso que quieras darle. STIHL, hoy más que nunca a tu alcance. Gane con Acron Gran Max. Stinger Duo es el nuevo fungicida de DuPont. Posee un control combinado de las enfermedades de fin de ciclo a través del control químico y promoviendo las defensas naturales del cultivo. Aplica Stinger Duo y libera el potencial de tu soja. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Continuamos en el campo La Industria Verde. Estamos ahora con Martín Pazman, nada menos, Mr. Riego en la Argentina. Él es el presidente de Valmont, una compañía de riego que produce en la Argentina, fabrica en la Argentina los equipos Valley. Estamos al empezar a fabricar. Por empezar. Bueno, yo unos días más. Bueno, pero ya estamos. Ya estamos. Llegó el momento de empezar a hacer pivotes en la Argentina. Emocionante momento. Bueno, muy bien. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo estás viendo la perspectiva? Tenemos una parte del país bajo el agua y la otra parte semiárida y árida como siempre. Correcto. Y le sumamos los precios de los commodities en el mundo muy bajos. Sí. Pero habiendo dicho todo eso, el mercado está reaccionando. Sí. Con respecto al año pasado, está en un crecimiento, yo diría, casi un 100% en ventas. Todavía está lejos de lo que era un año promedio, sí, pero es un avance. Poco a poco se van capitalizando y animándose al crédito. Sí, yo creo que lo que tracciona hoy es el crédito. Sí. Lo que tracciona es, o sea, hace 25 años que estamos vendiendo equipos de riego. El que tiene un equipo de riego sabe lo que crea de valor ese equipo de riego, con lo cual donde le dan crédito, por más que los números estén más difíciles hoy, le interesa comprar para capitalizar cuando vengan los buenos momentos. El riego mecanizado tiene dos, digamos, componentes de costo. Uno, el equipo en sí, que es una inversión importante, y después el costo por milímetro de agua. ¿Cómo se están manejando las dos cosas?
La inversión en el equipo está históricamente parecido, o sea, puede estar un poco más caro, el pivote en sí está en lo mismo, la bomba, las cañerías, los cables está un poco más caro, pero en términos relativos está muchísimo más barato lo que ha aumentado un tractor o una sembradora o una cosechadora, con lo cual hoy... Y en quintales de maíz y quintales de trigo está más barato. Sí. Sí, está en un valor histórico. Claro. Nosotros comparamos año a año cuántos quintales de maíz nos sale un pivote y hoy está en un valor promedio. ¿Cuál es ese valor? No lo tengo al número justo ahora, pero bueno, no quiero tirar un número al aire porque te lo voy a estar errando, pero está en valores promedios. Por eso se vende. Claro. Cuando está muy caro en quintales de maíz no se vende. Sí. Entonces Lo que pasa es que a veces se encarecen o se encareció mucho en términos de maíz cuando el maíz estaba bajo y encima pagaba el 20% de retenciones. Correcto. Y no se podía exportar porque no te daban ROEs. Nosotros en ese momento tuvimos que definir el avanzar o no con la fábrica. Teníamos el 70% invertido y los americanos decían es el segundo peor año de la historia, no podemos, estaban como queriendo cerrar una fábrica en España que vendía más que nosotros y nosotros estamos armando una fábrica acá. Y ahí tuvimos yo llamo una discusión constructiva muy buena con Gabriel Santos, mi socio allá, diciéndole, miren, nosotros poníamos el maíz a valor contado con liqui, o sea, 14 en ese momento en vez de en 10, entonces decíamos, el maíz vale, no sé, 60, 55, 60 dólares por tonelada, con lo cual es imposible comprar en este momento, pero ya pronto se va a liberar el mercado, pronto se van a sacar las retenciones, hagamos esto. Bueno, una discusión fuerte y una apuesta de Gabriel y mía a decir, esto es así, pero con el maíz a 130 dólares se vende. Muéstrenmelo que esto va a cambiar, que el gobierno va a cambiar, que esto va a cambiar, qué sé yo. Decimos, va a pasar esto, sea quien sea, con lo cual, y bueno, nos tuvieron fe, confianza y la terminamos. Digamos que las condiciones están dadas. Ahora, ¿vos ves que la Argentina tiene una superficie importante todavía para incorporar riego? ¿Qué hace falta? ¿Qué tiene que hacer Pablo Bereciartúa, subsecretario de Recursos Hídricos? Yo no digo tanto Pablo, yo digo el gobierno en general, los créditos baratos, esto que está queriendo darle, que no es barato, es plazo. El Nación está sacando un crédito a 10 años. Eso tiene que dar. O sea, me preguntaban si hacía falta que sea 15. Yo digo, con 10 está perfecto. Tasas razonables. O sea, hoy hay bancos privados y el Banco Nación quieren dar créditos al 4% en dólares. Eso es lo que tracciona. Eso funciona. Yo le digo, Pablo, ¿hace falta? No, o sea, hacen falta estas políticas. Nosotros los productores, mi gorro de productor, somos los que sabemos invertir cuando nos dan las condiciones de juego. ¿En qué sí juega Pablo Bereciartúa y demás? Donde son las grandes obras hídricas. Donde hay que hacer una represa, canales, infraestructura pública, extra finca, que ahí los productores no nos podemos asociarlos para hacerlo. Ahí es la función del Estado y qué es lo que están trabajando muy bien y queriendo desarrollar tanto Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, norte de San Luis y muchas otras zonas con eso. Entonces esa es la función del Estado, recursos hídricos y de Pablo. ¿Vos dónde ves más perspectiva? ¿En riego suplementario, en pampa húmeda o pampa semiárida o en estas nuevas áreas de riego? Yo soy fanático de los dos lados. Como productor me encantó desarrollar campos con riego complementario. Y me fascinó, con lo cual me encantó, fascinó, no sé cuál es la diferencia, estar en zonas marginales donde si vos no ponés riego no producís nada. Ahí oeste de Córdoba, norte de San Luis y muchísimas otras zonas. A mí me toca jugar ahí. Es impresionante ver desde el Google Earth lo que es el norte de San Luis. Creás valor, o sea, de la nada, de una vaca cada 10 hectáreas, pasar a un maíz de 12.000 kilos. Hacer semilla. Hacer semilla, pasar, en el caso mío, rotaciones de cultivo de papa de 35 toneladas y atrás un maíz de segunda de 12 toneladas. Eso es crear valor. Creas trabajo, que la gente esté en zona. Es impresionante. Y entonces, proyectos de tambos basados en riego en esas zonas. Por eso. Eso es lo que vos me decís en zonas marginales. En las dos zonas me encanta. En zona marginal vos decís, creas valor de una hectárea que es nada
pasa a ser algo que produce muchísimo. A veces no ganas plata, ¿eh? No quiere decir que creas valor, pero das trabajo. Es impresionante la cadena, lo que das con eso. Lo mismo entonces, ahí en el límite entre Catamarca y Tucumán, que también hay. Sí, toda la zona, los Altos y todo eso. Y así hay muchísimas zonas que tienen que ir creciendo más. O sea, esos fueron impactos con un esfuerzo enorme de los productores. Enorme. Algunos les fue bien, algunos les fue mal, o sea, pero cuando yo digo, a mí me tocó alquilar un campo por 15 años, donde yo lo monto con todos los equipos de riego, y el dueño dice, Martín, rezo por vos todas las noches, porque quiero que te vaya bien, porque si no, ¿quién me paga esto? Y yo le digo, Luis, despreocupate, si a mí me va mal, que me puede ir mal, va a venir otro que va a aprovechar toda mi inversión y va a comprarlo en un precio de distrés eso, y va a poder producirlo igual, con lo cual digo, esta mejora que se le hizo al campo, va a estar de por vida. Ya van 13 años de contrato, me quedan 2, me quiero matar, pero bueno, ya estamos negociando para renegociarlo. Pero para lo que digo es, creas valor, creas algo que es de por vida. Un pivote va a durar 30 años o más. Estados Unidos, los más viejos, hoy tienen 40, 45 años. Yo los veo en Indiana. Por eso, y le cambian 3 cosas y sigue siendo el mismo equipo. Es una máquina excelente. Entonces, eso es lo bueno que te da. Lo que vos vas a fabricar acá, ¿va a ser igual de excelente? Exactamente igual. Nosotros nos imaginamos fabricando un equipo para el mercado doméstico. Los americanos, nuestros socios, dijeron, Martín, no, esa fábrica tiene que abastecer el mundo. En Valley hay 7 fábricas en el mundo y todas las fábricas se tienen que cruzar, con lo cual cualquiera puede abastecer en cualquier lugar. La tecnología hoy del equipo que se va a fabricar acá es la misma tecnología que se fabrica en Estados Unidos. De hecho, te podría decir que la máquina robótica que va a estar soldando bridas y todas las piezas del caño es la más nueva. Así que la máquina robótica, va a ser, ¿el riego va a ser robotizado? Todavía no, ya es casi robotizado. Ya es casi, hoy desde el teléfono, dejé el teléfono ahí, desde el teléfono yo manejo mis equipos de riego. Pero necesitas la gente sigue teniendo que estar recorriendo, engrasando, chequeando, mirando, o sea, yo soy de la teoría que el ojo humano no lo sacamos así nomás, con lo cual, pero sí eficientiza y nos permite tener gente más preparada, porque hoy tienen que manejar una computadora y demás. Un tipo antes iba en una moto y miraba nada, ahora ese tipo lo tengo que maneje una máquina, el mismo tipo, o sea, se formó, está más formado y él está más contento. Martín, me parece, yo no me acuerdo muy bien, pero la fábrica estaba montada y casi lista en Rodríguez. Sí, está en General Rodríguez. En Rodríguez está también ACO. Somos vecinos, Alambre Lindero de ACO. Mirá vos. Se hizo un polo agroindustrial. Sí, está Yamaha, la fábrica de motos. Sí. Ahí donde estamos nosotros, y Celsur, que es una logística. Ahí estamos a 3 kilómetros de Drueta, que es la galvanizadora. Por eso nos ubicamos ahí en Rodríguez. Porque la verdad, muy contentos donde estamos. Un lugar muy lindo, una fábrica muy linda, y ya está lista. O sea, estamos con el proceso de que empiecen los materiales, la materia prima a llegarnos para empezar a sacar los queridos pivotes. Hoy igual tenemos proveedores argentinos, ya estamos con cubiertas, con llantas, con ángulos, con cable. Tornillería, ya el equipo hoy es un 30% argentino. Mirá vos, qué bien. Pero no soldado en lo nuestro, porque si no es los proveedores que ya desarrollamos. Falta que los caños y todas esas cosas y ángulos sean nuestros. Pivotes a lo pavote. Qué bárbaro, me parece espectacular. De 800 a 1000 equipos podemos sacar, cuando el mercado argentino en su mejor año fue 600. O sea, estamos casi duplicando el mejor año en capacidad. ¿Tramos cuando decís equipos o equipos completos? Pivotes de 7 tramos. Pivotes de 7 tramos. Sí. Hoy hay más o menos 4.500 en la Argentina y nosotros podemos producir 1.000 por año. Al diablo. No, es una apuesta grande y apostando a que esto va a crecer y que de acá podamos abastecer Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia. Brasil hay otra fábrica de Valley, con lo cual, pero complementarnos con ellos y con otros países. Parece que se quedó corto la Fundación Producir Conservando, las 160 millones Tal cual. de toneladas. Bueno, a mí me tocó hace muchísimos años, no sé qué año, sería 2000, 2001, hubo una bolsa de cereales también, no me acuerdo ni quién lo organizaba, creo que se llamaba Hacia las 101 millones, que era 100 de granos y 1 millón de carne, y no sé qué, y me tocó hablar qué podía aportar el riego. Yo ahí tiré 3 números, llegué a que se podían regar, poner bajo riego ¿cuántos eran? Unos 10 millones de hectáreas, que Gabriel se me reía. Yo digo, bueno, es una proyección y demás, y después sacó
el PROSAP 16 millones, entonces me quedé corto. Pero bueno, y con el riego sí se llega muy rápido a más hectáreas, que es lo que es Estados Unidos, ¿no? Es así. Estados Unidos riega hoy 22 millones de hectáreas y una producción... Bueno, en números, el 40% de la producción de alimentos del mundo se produce en el 18% del área, 40 en el 18%. Y si vamos en valor, el 60% del valor de la producción de alimentos se produce bajo riego en el 18% del área. Con lo cual tenemos un potencial en Argentina enorme. Creer o reventar, o regar. Muchas gracias, Martín. Nosotros enseguida continuamos. Muchas gracias, Héctor. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrhizobios que fijan nitrógeno, Azospirillum para promover el desarrollo radicular y Pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. A lo largo de los años, muchas cosas pueden cambiar y hay otras que no. La calidad, la innovación y el compromiso de seguir construyendo junto a vos la historia del campo argentino. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Y ahora, en el campo, la industria verde, me voy a dar un gusto y una nota sorpresa. He invitado a el Tano Grupali. Grupali es fotógrafo, acaba de retirarse, yo creo que no. Pero se jubiló. Y es la historia viva, la fotografía viva de la segunda revolución de las Pampas. Tengo mucho millaje con Jorge, hemos recorrido el país a lo largo, a lo ancho, hemos hecho miles de kilómetros juntos, arrancando en un Falcon 3.6, gastando nafta a lo loco. Pero la verdad que me encantaría recorrer un poquito esta historia y ver un pantallazo con vos, con esa capacidad gráfica que tenés para marcar los grandes acontecimientos que nos han marcado. Pero, ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo me conociste? ¿Cómo te conocí yo? Creo que fue en la rural, en una exposición rural. Vos estabas trabajando con Class, con la maquinaria. Ajá, con Gema que traía las cosechadoras. Pero vos estabas con una verde, sí. Ahí, una verde clarita. Sí. Estaba subido. La Dominator 106. Sí, una cosa así. Y vos me dijiste, mirá que esta es la mejor máquina. Entonces yo le saqué fotos. Y me dijiste, yo te digo que es la mejor máquina y vos te lo crees. No, le digo, porque ahora voy a lo de Basal y le digo, che, son buenas esas máquinas. Entonces yo... ahí te metiste en las máquinas. Y nos hicimos amigos y fuiste a Dinámica Rural. Yo trabajaba en Dinámica Rural. Te comenté que no había ingeniero en Dinámica Rural. Fuiste vos y al otro día eras el gerente comercial. Yo pasé un día por la puerta de Dinámica Rural, el Salta 38, Vilus, entré y dije, por ahí acá puedo hacer algo. Sí, y me dijeron, vení a hacerlo. Muchísimo hiciste. Entre otras cosas, yo trabajaba en Editorial Julio Korn, Radiolandia, Antena. Y un día me dijiste, vas a tener que elegir. Y elegí Dinámica Rural. Qué divertido. Y vos me enseñaste, fue todo... Vos fijate que el hombre de hace 2000 años que tiraba la semillita con un palo. Sí. Yo vi desde ese momento, cuando yo llegué, más o menos era así la cosa, y terminaron en la siembra directa. Sí, que fue parecido, porque en el medio metimos arados, rastras, de todo, pero al final... Una de las cosas que más me acuerdo, fue porque me impactó, un día Johnny Avellaneda nos invita al campo, fuimos y el tipo había atado... A Santa Juana. Había atado 2 sembradoras de 5 surcos con unos durmientes. Sí. Hizo una sembradora de 10 surcos. Que parecía un monstruo para el momento. Claro, y decía, ¿ves?
esto se puede, pero necesitamos tractores. Y por ahí apareció Sanelo, que era el amigo nuestro. Que era... Lo que nos hicimos amigos ahí, conocimos a Sanelo y me acuerdo, Johnny enganchó un Sanelo, el tractor que no tenía ni un folleto, lo dibujaban para venderlo. Los que éramos tan pobres. Y ahí nació, en esas visitas a Santa Juana, me acuerdo que nos hablaba del maíz a los 100 quintales por hectárea. El club de los 100 quintales. Claro, así. Mirá. Me acuerdo, mirá, que trabajaba a la par de él, pero que era menor, era Santos Uribe-Larrea padre, ¿no? Y había un chiquito ahí que molestaba, que andaba metido entre los fierros, que era Santitos. Hoy MSU, una compañía de siembras de las más grandes del mundo, de las más grandes de la Argentina. Y en ese nene. Y en ese momento de ese nene que estaba entre me acuerdo que la sembradora se la armó en el galpón con cuerpos de Gerardi, ¿no es cierto? Y no era una Gerardi, era una sembradora de Johnny. Nos invitó muchas veces a hacer cosas raras, extrañas. Vos fijate la cantidad de gente que conocimos, que ahora la gente de ahora lo estudia como próceres, pero nosotros teníamos, bueno, el Nacional era Víctor Truco con su siembra directa, pero teníamos a Borlaug, el padre de la revolución industrial. En Mar del Plata tomamos un café con él, nosotros dos, en un rincón del Hotel Provincial. ¡Qué bárbaro! Increíble. De eso? Y después a Palau, ¿te acordás? Palau, sí, Armando Palau. Que fue el que trajo la soja en el Hércules. Exactamente, trajo la semilla de soja en el Hércules. Y yo lo conocí, vos fuimos a la casa, ¿te acordás? Allá, a Carlos Fue Tejedor. lamentable, pero bueno. Y después pasó todas las cosas que pasaron. Pero esa gente, ahora vos lo escuchás a los pibes, a Pablo Arí, sacaba fotos. Don Pablo Arí, fundador del movimiento CREA. Yo estuve ahí cuando, ¿quién fue? Cafiero lo nombra ciudadano ilustre. Qué bárbaro. Y te ves, ahí también nacen las expodinámicas, ¿no? Y, bueno, ahí fue a los otros 2 o 3 años que yo estaba en la revista, yo ya sabía lo que era un tractor y, bueno, el fotógrafo de las expodinámicas. 10 años haciendo expodinámicas. Pero la primera fue una maravilla. La Laura era Toto Avellaneda. Toto Anchorena. No, Toto Anchorena. Y ahí había que inventar todo en el momento, porque no... ¿Me acuerdo? La carrera de cosechadoras, no sabíamos cómo largarlas, arrancaron todas juntas. En la mitad se entraron a pegar los tractoristas porque decían que los maquinistas... Lo bajaron al alargador de la trompa. Era terrible. Bueno, y yo ahí sacando foto a todo eso. Fue una de esas veces que se la podrá nombrar a 2 marcas, que una le sacó con la cincha... Lo sacó del barro a la otra, se había trabado. Sanelo, pero aquí sacó, no se puede decir. Lo di con un arado y quedó encajado y el otro le tiró con... ¿Cómo se llamaba el alemán? El Oski Sturm. Está agrandado como Nona con Adidas. No, y bueno, todas esas fotos están todas guardadas. ¿Tenés la foto de Sanelo sacando un John Deere? Sí, debe estar por ahí. Si la saqué, está. Y bueno, y vos sabés que de toda esa maquinaria, el otro día, antes de jubilarme, ahí estaba mirando el tractor sin hombre, sin tractorista, una cosa. Apareció el ACCO ese. Yo creí que era un batal eso que llevaban el alimento, es una cosa así que no. Bueno, ya la vez pasada, Class me mostró, ¿cómo se llama el señor de Class? Postaggini, el gringo Postaggini. Me mostró las películas de la nueva maquinaria en la rural, me hizo entrar al cine, me mostró las películas. Una maravilla que ya no sé ni qué, ya tendría que esperar. Vos me decías, vos tenés que levantar la tapa y sacarle la foto de que se vea las cuerdas, ¿cómo se llama? Las correas. Las correas para que el gringo sepa que se las puede cambiar. Ahora es todo computarizado, ya el avioncito, el dron, es otra historia. Ha cambiado, pero la verdad que fue la hemos pasado haberlo vivido, maravillosamente. Haber recorrido y conocido tantos amigos, tantos pioneros que, como decís vos, hoy son próceres y nosotros estamos... La revistita Cultivar 2000, que la hacías vos, por supuesto, yo sacaba... Eso ya fue en los 90. Bueno, cuando vos fuiste presidente del INTA y yo te acompañé, que estaba ahí Fuiste mi mano derecha en el INTA y yo llegué medio solito y dije, bueno, que venga un amigo, venga el Tano. Bueno, y vos me atajabas a la gente que me venía a visitar. Iba vestido de arquero. Y bueno, y me acuerdo que
lo que se estaba exponiendo en ese momento en el INTA era la revistita número 2, que era algo de la Pampa Verde. ¿Cómo era? Estábamos, bueno, Cultivar 2000 era una revista que trataba de apuntar justamente a las tecnologías que se venían, ¿no? A fines de los 80. Y mucho en forrajes. Estábamos con el tema de los silos, ¿no? Bueno, del silo PAC a la bolsa, al silo bolsa, es una cosa que es increíble, porque vos andabas también con eso. Yo he sacado fotos en esas conferencias, éramos 5 tipos y una bolsa, y de pronto veo las bolsas. Se empezaron a empaquetar rollos de pronto y después. El silopac, eso también. El Tecnou, los cabezales centrífudos. Las soguitas. Los equipos de soga, las bikinis. No lo piense más, use bikini. Claro, vos ahí hiciste una foto, me acuerdo. Claro, me fui al Congreso porque quería una foto para presentar el producto. Fui al Congreso y le puse la guadañita al pensador de Rodin. Y le puse, no lo piense más. No lo piense más, Era también publicista. Qué grande, Tano. No, yo te agradezco mucho porque me hiciste vivir la revolución verde y elegí bien. Fuiste protagonista y la tenés fotografiada, tenés un archivo excepcional. Algo vamos a hacer. Mirá, después con Felipe, cuando trajo la RR, la soja, y con Bernardo Cané, que hicieron la aftosa, y estábamos siempre metidos ahí haciendo cosas grandes. Y siempre vos. No te traje para eso, quería solamente vos. Porque yo fui siempre creciendo al lado tuyo fotográficamente, me enseñaste a sacar fotos. El otro que me enseñó, tengo que reconocerlo, fue Rayo, el ingeniero Rayo, cuando trabajé en Chacra, que también otro más. Ese hice Maquinaria 2, con vos hice Maquinaria 1 y con el Maquinaria 2. Sí, Juancito Rayo, estamos trabajando con él, codo a codo en el Grupo Clarín, así que... Sí, es un tipazo. Un igual que vos, me enseñaba, viajábamos horas y horas hablando de maquinaria. Y yo tendría que haber estudiado... No necesitaste estudiar, ya te la sabés. Gracias, Tano, gracias por todo. Gracias por tanto viaje juntos. Gracias por invitarme a compartir este programa que esta noche no lo veo, ya lo tengo visto acá. Muchas gracias por todo. Enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901. Vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y pesa Silo. En Bolsa Más. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Nuestro programa de hoy se llama Producción sustentable, también por lo que hemos conversado con Pedro Viñó. Y la preocupación, como le planteábamos a Gustavo López en el arranque del programa, es, bueno, ¿tenemos mercado para todo lo que podemos producir? Más con lo que nos promete Martín Pazman con Vale y el riego, los pivotes. Y sí, mercado hay, es obvio que mercado hay y que tenemos un amplio horizonte por delante. Siempre hubo y va a haber. La preocupación momentánea es esta pateada del tablero del señor Donald Trump respecto a los acuerdos de París, que si es hasta ahí, pienso que hay una lucecita al final del túnel, porque él lo que hace es convocar y dicen esto no le sirve a la sociedad americana, al pueblo de los Estados Unidos, queremos hacer otra cosa, vengan todos para acá y empecemos de nuevo, pero sobre las bases que ya están establecidas. La preocupación es si en esta apertura de la caja de Pandora entran los biocombustibles, porque si se le llega a ocurrir, ¿no es cierto?, ceder ante el lobby petrolero,
ante el lobby alimenticio, porque hay todo un sector de la industria de alimentos que estuvo preocupada y tratando de poner un poco el pie en la puerta giratoria del uso del maíz para producir biocombustible, porque les encarecía el maíz, como nos decía Gustavo López. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue transferirle a los consumidores lo que antes pagaba el Estado con dinero del erario público. Al permitir que el maíz tuviera una demanda nueva, lo que hizo fue que los consumidores pagaran por el maíz los nuevos precios, pero los que producían jarabe de fructosa, los que producían cerdos, pollos y demás, pusieron el grito en el cielo. Bueno, si en este momento Trump es sensible a los intereses de la industria alimenticia y de la industria petrolera, la cosa se complica porque hay mucho maíz en el mundo y también hay mucha soja, y si hay mucho maíz, los farmers van a sembrar más soja, y si los farmers siembran más soja, se acaba Sudamérica. Mucho cuidado y mucha atención con todo esto. Posiblemente no llegue el agua al río finalmente, pero es un aspecto que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Ojalá prime esta cuestión de que los farmers son apoyo del gobierno de Trump, y Trump sea sensible también al requerimiento de los productores. Hasta la semana que viene.